La Huaca Pro se encuentra en el margen izquierdo del río Chillón. Se encuentra rodeado por el parque La Huaca de Oro y por la urbanización Pro, ubicada exactamente en el cruce entre el Jirón Comprensión y el Jirón Los Principios, distrito de Los Olivos, provincia de Lima, Perú. Su construcción se estima en más de un milenio, según el Ministerio de Cultura, pero empezó a tener una mayor importancia antes del intermedio tardío, justo antes de su posterior abandono. Además de tener muy cerca el Colegio Huaca de Oro número 3090. Dicho colegio debe su nombre a la proximidad con esta huaca. El arqueólogo y catedrático Gerardo Bart estuvo a cargo de las excavaciones por parte de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el año 2014-2015 como parte de un proyecto de investigación, donde se descubrió que la estructura piramidal constaba de 3 sectores, 3 niveles y 3 fases. Esta estructura arquitectónica fue construida, transformada a través de los años. El hecho de que la huaca conste de tanta riqueza arquitectónica e histórica hace que se mantenga en pie hasta nuestros días. Esta huaca fue construida mediante la técnica de los adobones, habiéndose construido múltiples habitaciones, pasadizos dentro, que fueron enterrados conforme las diferentes fases transcurrieron. La Huaca Pro no fue un asentamiento para población aledaña. Su función principal fue de centro religioso, ceremonial y administrativo. Dentro de las diversas excavaciones se encontraron diversas ofrendas, tales como maderos quemados, sacrificios humanos, etc. Hoy en día la Huaca Pro es un centro de recreación tanto para los adultos como para los niños, que suben hasta su cima para poder volar cometas, habiéndose integrado de manera armoniosa con la urbanización, dejando atrás un pasado en el que estaba descuidada y echada al olvido por las autoridades. Durante su primera fase se encontró una zona de muros altos y pisos bien tratados. Fue su primer momento de ocupación y también estos fueron sus constructores. Se sabe que le dieron un fin ceremonial y administrativo. En su segunda fase, los muros no eran tan altos y los pisos eran rellenados. Esto debido a que habían construido sobre los cimientos de la primera fase. Quizás esto ya empezado cuando se enterraban las ofrendas, y en su tercera fase fue donde se dio su abandono. Sin embargo, aún le siguen dando ofrendas, entierros de forma recurrente. Todo eso durante el horizonte tardío, el imperio de los incas. Esta estructura, desde su comienzo hasta su fin, estuvo dedicada a la actividad ceremonial y religiosa. Dentro se hallaron restos humanos, de animales, troncos quemados, que serían de utilidad ritual en esas épocas. Orígenes y etimología. Hay sendas versiones acerca del origen del nombre Huaca Pro, o como también la denominan los vecinos Huaca de Oro. La primera nos devela que hace muchos años existió en esa zona la famosa Hacienda Pro, la cual abarcaba el Cerro Pro y la Huaca Pro, debido a ello ese nombre. Además, como se sabe, esta huaca fue un centro ceremonial y entre las ofrendas dadas se hallaban las que hacían con materiales preciosos, tales como el oro. Esto desencadenó una concurrencia frecuente de los llamados huaqueros, pues era muy frecuente que en la tercera etapa, fase de ocupación, las ofrendas se encontraran enterradas a una corta distancia del suelo. Esto motivó a que se hallasen restos de oro, lo que conllevó a que los vecinos le llamasen así también. Pues hasta hace unos años, según relatan los vecinos, se podía hallar restos de cerámicos precolombinos de manera muy fácil. Esto motivó el interés de los huaqueros, quienes llegaban encapuchados en la madrugada a buscar tesoros en la huaca, aprovechándose además en que la huaca era vista como un sitio de mal vivir, donde rondaban personas inescrupulosas. Hallazgos. Dentro de las diversas fases de ocupación que tuvo la Huaca Pro, se puede apreciar las influencias y el paso de diversas sociedades. Esto debido a que en las excavaciones se hallaron sellos, pero sobre todo en los diferentes niveles se encontraron diversos cerámicos que iban desde pedazos de aríbalos hasta vasijas. Acorde a las investigaciones y gracias al conocimiento que se tiene de las técnicas que usaron las sociedades que habitaron el valle bajo del río Chillón, se puede aseverar que por la Huaca pasaron los Chancay, los Colli, los Limas y los Ishma, siendo esta la cerámica más abundante, dando validez a lo que sostienen los arqueólogos, pues los Ishma fueron un señorío pre-inca con quienes la Huaca tendría su mayor prestigio como centro ceremonial, antes de su posterior abandono en el horizonte tardío. Funciones de la Huaca. Según Antonio Raimondi, para entender la importancia y funciones de la Huaca Pro, es necesario analizarla en conjunto con las otras huacas de su periferia, tales como el Cerro Pro. La Huaca Pro se halla a 200 metros de este. Sin embargo, estos fueron parte del mismo sistema hace no menos de 100 años. Fue la desaparición de la Hacienda Pro la que provocó la urbanización y proliferación de suburbios entre estos espacios, cortándose así un canal vital para entender el sistema.
Con los estudios se descubrió que en la cosmovisión andina se tendía a la recreación y la dualidad. Es así como los arqueólogos han llegado a la conclusión que la Huaca Pro y el Cerro Pro buscan ser una representación del Cerro Zorro y la Huaca Arborada, de la actual zona de Coyique, pues ambos tienen una separación de 200 metros uno del otro, además que ambas huacas cumplían la misma función ceremonial y los cerros tenían funciones funerarias. No obstante, la Huaca Pro cayó en abandono, mientras que la Huaca Alborada no cayó en desuso hasta mucho después del Horizonte Tardío. Huaca Pro en la actualidad. La Huaca Pro hace no menos de 20 años era un lugar donde pululaban personas de mal vivir, donde los vecinos tenían miedo de rondar y en consecuencia terminó siendo dejada de lado tanto como por los moradores como por las autoridades distritales. En 2002 fue declarado Patrimonio Protegido. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos 6 años, en 2016, que la municipalidad anunció su recuperación para el turismo y para los mismos vecinos. Es así como el parque que lo rodeaba empezó a cuidarse mejor. El Colegio Huaca de Oro empezó a realizar campañas de sensibilización sobre la huaca, invitando a distinguidos arqueólogos, tales como el doctor Antonio Raimondi. Estas campañas ayudarían a tener más conciencia tanto a los jóvenes como a la población circundante. Gracias a estas acciones, la huaca fue puesta en valor, quizá motivado con un fin estético, sembraron plantas al pie de la huaca, cosa prohibida por la normativa, pues la huaca se hunde al entrar en contacto con agua de forma constante. Los niños, vecinos y demás visitantes pasan por la huaca con fines recreativos, habiéndolo integrado de forma satisfactoria a la urbe y a su vida cotidiana.